Hace poco más de 200 años, exactamente 201 años, llegaría a nuestro territorio el señor Pablo Murillo con una función muy clara, y era, entre comillas, pacificar, poner en orden la casa, pero eso se traduciría en una velada violenta en la cual pues perdieron la vida muchísimos de los líderes de nuestra independencia. 201 años atrás. La historia con Gloria Pinilla. Sí, buenas noches, Yamit y Julieta. Pues sí, 1816 realmente, cuando empezaron los fusilamientos, fue el año del terror en Colombia. Se conmemora, digamos, el bicentenario de los mártires, porque don Pablo Murillo, como lo acabas de decir, llegó con la orden de que costara la sangre que costara a esos independentistas, había que pasarlos a la horca, había que fusilarlos, y fue así como don Camilo Torres, donde el sabio Francisco José de Caldas, donde Jorge Tadeo Lozano y muchos más sufrieron pues el escarmiento y la muerte a manos de ese pacificador Murillo. La expedición española no demora y los recursos para la guerra son escasos. Sobre todo hacen falta soldados. Pero contra todo obstáculo, el comandante Nariño marcha con sus leales a liberar el camino de Quito. Más de 10.000 hombres al mando del general español Pablo Murillo, irónicamente llamado el pacificador, desembarcaron hace 200 años en tierras de la Nueva Granada para eliminar, costara la sangre que costara, las ideas libertarias de un tal Simón Bolívar. Hace 200 años, en pocos meses de 1816, fue sacrificada casi la primera generación republicana colombiana en el régimen de terror de Pablo Murillo. 1816, un año de terror en Colombia, donde lo más selecto de la clase intelectual y política, soporte ideológico de la lucha patriota, fue fusilada, ahorcada y expuesta al escarnio público. Una generación de mártires ahogada en sangre. Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Villavicencio, Jorge Tadeo Lozano, por nombrar algunos. Llegó a Bogotá en mayo de 1816 y al mes siguiente ya estaba fusilando al primero, que fue Antonio de Villavicencio. Luego siguió con José María Carbonell y en un plazo muy corto, entre junio y octubre, sacrificó a los principales líderes de la Primera República. Reconquistar las colonias americanas para España era la orden. Cientos de criollos patriotas fueron fusilados a lo largo de toda la Nueva Granada por la espalda, significando su traición al rey Fernando VII. Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos, dos valientes mujeres en medio de anónimos héroes. ¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad! ¡Pero aún hay tiempo! ¡Mírenme! Aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. ¡Fuego! Eran los tiempos de la guerra. Morillo pues tenía unas órdenes que venían del rey Fernando VII y las ejecutó como se lo habían dicho. Escogió a las personas que eran los líderes fundamentales de la República, no tuvo miramiento con ellos. Por ejemplo, el caso de Francisco José de Caldas, que era más que un rebelde, era un científico, y ahí viene la famosa frase de que España no necesita sabios. España no necesita de sabios. La Biblioteca Nacional, que para la época tenía 40 años de existencia, propone en su montaje un recorrido por los sucesos de aquella época del régimen del terror, mostrándonos al respecto 4 historias paralelas a partir de los personajes principales. Son 4 historias alternativas o alterhistorias que están basadas en una pregunta muy simple: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Murillo decide rebelarse al rey? ¿Qué pasaría si Policarpa Salabarrieta decide en último momento pedir perdón? La historia es bien sabido que la escriben los ganadores, en este caso los patriotas. Poco sabemos de esas otras voces
que quedaron en el bando de los perdedores. Y esto es lo que nos narra Rafael Sevilla en Las Memorias. Nos da otra cara de Morillo, que no es necesariamente una cara de Morillo es el mejor ser humano, pero sí nos da la idea de un Morillo muy sensato. Hay fuego en el 16 es una exposición que propone un juego en el viaje por la historia, para mostrarnos que en medio de los intríngulis de la patria boba y la reconquista, existieron muchas otras voces y personajes. La apuesta principal es que la historia no es blanca y negra, no es realistas contra patriotas. La figura de Agualongo nos muestra que hay criollos, o sea, nacidos en el territorio, que lucharon con los realistas. Hubo españoles que apoyaron la causa independentista, que la historia no está contada, se sigue escribiendo y que va a seguir siendo almacenada y conservada por instituciones como la Biblioteca Nacional para que pueda ser leída por los colombianos. La Reconquista, un momento histórico muy trágico de nuestro país, pero donde la corona española ya se sentía en riesgo, ya veía venir lo que después fue nuestra proclamada independencia. Exactamente, fue la crónica, dice, pues escribir la crónica de esa generación trágica, que dicen algunos que fueron 96 los muertos, otros dicen que pasaron pues del centenar. Eso hace, digamos, muestra la falta de rigor en la consecución de esos datos históricos de aquella época tan tenebrosa en el país. Parte del recuerdo. Gracias, Gloria.